Hola, soy Marcos. Fui testigo de cómo un hombre que lo tenía todo, un millonario acostumbrado a doblegar el mundo a su antojo, se arrodilló frente a lo inevitable. Lo vi ofrecer hasta el último céntimo de su fortuna para traerla de vuelta, pero su poder se estrelló contra el silencio de un pequeño ataúd blanco. El dinero, de repente, no era más que papel inútil. Fue la imagen de la derrota más absoluta que he presenciado en mi vida. ¿Alguna vez has visto cómo la fragilidad devora a alguien que parecía indestructible? Antes de contarte qué pasó exactamente en el momento en que un niño rozó esa madera pulida, comenta aquí desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la vida decide romper todas las reglas. Todo ocurrió en el salón principal de su mansión, un lugar tan grande y frío que el dolor parecía rebotar en las paredes de mármol y perderse en los techos altísimos. El aire olía a una mezcla extraña, a las carísimas coronas de flores que llegaban sin cesar, y a esa quietud antinatural de la muerte. Allí estaba él, Arturo, sentado en un sillón de terciopelo, que en cualquier otro momento habría parecido un trono. Pero ese día, era solo un hombre hundido, con la mirada perdida en el pequeño féretro blanco que contenía a su única hija, Sofía. Había perdido esa arrogancia que siempre le caracterizaba. Ya no era el magnate que salía en las revistas, sino un padre roto al que la vida le había dado el golpe más bajo. Sufría un tormento doble, y se le notaba en cada gesto ausente. Por un lado, el luto insoportable por perder a su niña de 7 años, y por otro, una culpa que lo estaba carcomiendo por dentro. Yo, que trabajaba para él desde hacía un par de años, sabía de sus ausencias. Sabía de las reuniones que nunca cancelaba, de los viajes de negocios que siempre eran más importantes. Ahora todo ese imperio que había construido con sus propias manos parecía una broma macabra. El silencio en esa sala no era un silencio de paz, sino uno cargado de reproches. Cada segundo que pasaba parecía gritarle al oído todo el tiempo que no había pasado con ella, cada risa que se había perdido para siempre. El ambiente era desolador, casi irrespirable. Por la mansión desfilaban socios, algún familiar lejano y gente importante que no sabía muy bien qué hacer o qué decir. Se acercaban a Arturo, le daban una palmada torpe en el hombro, susurraban un «lo siento» que sonaba vacío y ensayado, y luego se retiraban a un rincón para hablar en voz baja de sus cosas, como si tuvieran prisa por escapar de una atmósfera tan cruda. Su presencia solo servía para hacer más evidente la soledad de aquel hombre. Estaba rodeado de un lujo absurdo, de canapés que nadie probaba, y de personas que no podían conectar con un dolor tan profundo. La mansión era una jaula de oro, y él, su prisionero más desdichado. Recuerdo que, en los pasillos de esa casa, antes de la tragedia, había fotos de Sofía por todas partes. Una niña de ojos vivarachos, con una sonrisa que parecía capaz de iluminarlo todo. Ahora, esas mismas imágenes se sentían como puñales. La enfermedad había sido un ladrón fulminante, una pesadilla de pocas semanas que se la llevó sin que nadie pudiera hacer nada. Arturo movilizó todo su poder, su dinero, sus contactos. Trajo a los mejores especialistas del mundo, financió investigaciones experimentales, intentó, literalmente, comprarle más tiempo a su hija. Pero descubrió de la forma más brutal que hay cosas que el dinero no puede negociar. Esa impotencia fue lo que terminó de quebrarlo, la certeza de que todo su poder no servía para nada. Las horas se arrastraban con una lentitud agónica. El personal de la casa se movía en un silencio sepulcral, como fantasmas que iban y venían sin hacer ruido, reponiendo bebidas que nadie quería, o ajustando flores que ya estaban perfectas. La casa entera parecía contener la respiración, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante de dolor infinito. Era un escenario de derrota total, un final anunciado donde ya no cabía la esperanza. Todos estábamos atrapados en esa quietud asfixiante, esperando que aquel día terrible terminara de una vez. Sin embargo, lo que ninguno de nosotros sabía era que el silencio estaba a punto de romperse de la forma más increíble e inesperada que nadie podría haber imaginado jamás. El segundo día fue peor que el primero, porque la conmoción inicial había dado paso a una rutina de desesperanza. El sol entraba por los enormes ventanales de la mansión,
iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, pero para Arturo no había día ni noche. Permanecía inmóvil en su sillón, con la misma ropa del día anterior, la mirada fija en la madera blanca como si esperara que se desintegrara por el peso de su dolor. El lujo que lo rodeaba se había vuelto una ofensa, una burla cruel. Los relojes caros seguían marcando las horas, pero el tiempo para él se había detenido. Ya no era un hombre, sino la sombra de uno, un espectro atrapado en el mausoleo que él mismo había construido, y que ahora servía de escenario para su derrota. El desfile de condolencias había cesado. La gente importante con sus agendas apretadas ya había cumplido con el trámite. Ahora, en el salón solo quedábamos el personal esencial, moviéndonos como fantasmas para no perturbar un silencio que ya era de por sí ensordecedor. La mansión, normalmente un hervidero de actividad, se había convertido en una catedral vacía. El único sonido era el zumbido lejano de algún electrodoméstico y el crujido ocasional del parqué bajo nuestros pies. Arturo no reaccionaba a nada. Podrías haber gritado a su lado y no habría parpadeado. Estaba completamente aislado del mundo, encerrado en una burbuja de culpa y pena de la que parecía imposible sacarlo. Su desconexión era tan profunda que daba miedo, como si su alma ya se hubiera marchado con la de su hija. Fue entonces cuando la vi por primera vez, en un segundo plano. Era una de las nuevas empleadas de limpieza que habían contratado para ayudar durante esos días, una mujer de aspecto humilde y rostro cansado que se movía con una discreción casi absoluta. Y junto a ella, aferrado a su falda, estaba su hijo, un niño de unos 5 años, con unos ojos grandes y serios que lo observaban todo sin decir una palabra. Me pareció una imprudencia que lo hubiera traído, pero supuse que no tendría con quién dejarlo. La mujer intentaba mantenerlo quieto en un rincón, alejado del centro de la tragedia, pero la curiosidad de un niño es una fuerza de la naturaleza. Era un elemento extraño en aquel cuadro de dolor calculado, una nota de vida inocente en medio de tanta muerte. En un momento de descuido de su madre, que estaba limpiando una mancha invisible en un jarrón, el niño se soltó de su mano, no corrió ni hizo ruido. Simplemente, empezó a caminar con pasitos lentos y decididos hacia el centro del salón. Mi primer impulso fue interceptarlo, decirle que volviera con su madre, pero algo me detuvo. Había una calma tan antinatural en su avance, una ausencia total de la travesura infantil, que me quedé paralizado. Su madre se dio cuenta y se quedó helada, con una expresión de pánico en el rostro, pero tampoco se atrevió a gritar o a moverse bruscamente. Todos contuvimos la respiración mientras aquel pequeño ser avanzaba directamente hacia el epicentro del dolor, hacia el ataúd blanco de Sofía. Llegó hasta el féretro y se detuvo. Era tan pequeño que su cabeza apenas sobrepasaba la altura de la caja. Se quedó mirándolo durante unos segundos que parecieron una eternidad. No había miedo en su rostro, ni la tristeza impostada de los adultos. Solo había una curiosidad pura, casi analítica, como si estuviera frente a un objeto fascinante que no entendía del todo. Inclinó un poco la cabeza, observando la madera pulida y los adornos dorados. En ese instante, el silencio en la sala se hizo aún más denso, más pesado. Arturo seguía en su trance, aparentemente ajeno a la pequeña figura que se había colado en su santuario de pena. Pero yo sentía que algo estaba a punto de romperse, que esa calma no podía durar. Entonces, el niño levantó su manita. Fue un gesto lento, deliberado. No fue un golpe, ni una palmada para ver de qué estaba hecho. Apoyó la yema de sus dedos sobre la superficie fría y lisa, con una suavidad increíble, como si estuviera acariciando a alguien que dormía. Y en ese preciso instante, por primera vez en más de 30 horas, la cabeza de Arturo se movió, giró lentamente, y sus ojos, hasta entonces vacíos, se clavaron en la pequeña mano del niño posada sobre el ataúd de su hija. No hubo un grito, ni un sollozo. Solo un cambio casi imperceptible en su expresión. No era esperanza, aún no, era desconcierto. Una grieta minúscula en el muro de su apatía. La primera señal de que a pesar de todo, seguía allí. Aquel gesto, esa pequeña mano sobre la madera, fue como una piedra lanzada a un lago congelado. La quietud se rompió. No con un sonido, sino con una tensión eléctrica que nos recorrió a todos. La madre del niño se llevó una mano a la boca, sus ojos abiertos de par en par por el pánico,
esperando una explosión de furia por parte de Arturo. Pero la reacción fue todo lo contrario. Por primera vez en 2 días, la mirada de Arturo abandonó el vacío, y se ancló en algo real, en ese contacto inocente. No había ira en sus ojos, sino un desconcierto absoluto, una curiosidad tan profunda y dolorosa, que parecía la de un hombre que despierta de un coma y no reconoce el mundo que le rodea. Era como si esa pequeña mano hubiera abierto una grieta en la coraza de su desesperación. Lentamente, como si cada músculo de su cuerpo protestara, Arturo se incorporó del sillón. El movimiento fue torpe, pesado, el de un hombre que lleva una eternidad sin moverse, cargando un peso invisible sobre los hombros. Todos contuvimos la respiración. Cada paso que daba sobre el parqué de la mansión resonaba en el silencio como un martillazo. Avanzó hacia el niño y el ataúd, y por un momento temí lo peor. Pensé que lo apartaría con brusquedad, que gritaría, que la poca cordura que le quedaba se haría añicos. Pero no lo hizo. Se detuvo a un paso de ellos, su imponente figura proyectando una sombra sobre el pequeño, y se quedó allí, simplemente observando. Ya no era el magnate derrotado, era un padre tratando de descifrar un enigma imposible. No le dijo nada al niño. Su mirada viajó desde la manita apoyada en el féretro hasta el rostro del pequeño Leo. El niño, en lugar de asustarse por tener a ese gigante de dolor frente a él, levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No había miedo en su expresión, ni siquiera curiosidad infantil. Había una calma extraña, una serenidad que no correspondía a su edad, como si entendiera perfectamente lo que estaba sucediendo en el alma de aquel hombre. Fue una mirada que duró apenas unos segundos, pero en ese cruce de ojos pareció transmitirse algo que ninguno de nosotros podía comprender, un diálogo silencioso que trascendía las palabras y la lógica. La conexión era tan palpable que se podía sentir en el aire, densa y sobrecogedora. Arturo pareció encogerse ligeramente bajo esa mirada. Un temblor casi imperceptible le recorrió el cuerpo, y por primera vez, vi cómo sus labios se entreabrían como si quisiera decir algo, pero ningún sonido salió de su garganta. El niño, entonces, retiró su mano de la madera y, con una naturalidad asombrosa, la extendió hacia Arturo. No para tocarlo, sino como una ofrenda, un gesto de una simplicidad abrumadora. Era como si le estuviera devolviendo algo, una pieza perdida de su propio ser que había quedado atrapada en el dolor. En ese pequeño gesto residía una sabiduría ancestral, una intuición pura que parecía saber exactamente lo que Arturo necesitaba. No consuelo, sino un puente de vuelta a la vida, un recordatorio de que aún existía un mundo más allá de esa caja blanca. Fue en ese instante cuando ocurrió el primer milagro, uno pequeño e íntimo. Una única lágrima rodó por la mejilla de Arturo, pero no era como las lágrimas secas y amargas de antes. Esta era diferente, tenía peso, era una lágrima de liberación, y entonces, de lo más profundo de su pecho, escapó algo parecido a un suspiro, un soplo de aire que parecía llevarse consigo semanas de angustia contenida. No fue una risa, ni mucho menos, pero fue el primer sonido genuinamente humano que le oí emitir desde la tragedia. La madre del niño, al ver la escena, intentó acercarse para llevarse a su hijo, pero Arturo levantó una mano, un gesto sutil que le pedía, sin palabras, que esperara un segundo más. Necesitaba ese momento. Finalmente el niño bajó la mano, y como si su misión hubiera terminado, se dio la vuelta y caminó tranquilamente de regreso con su madre, que lo abrazó con una mezcla de alivio y confusión. Arturo no se movió. Se quedó de pie frente al ataúd, pero su postura había cambiado. Ya no estaba hundido, sino erguido, aunque frágil. Lentamente, como imitando el gesto que acababa de presenciar, levantó su propia mano, y la posó exactamente en el mismo lugar donde habían estado los dedos del niño. No dijo nada, pero todos en la sala sentimos que algo fundamental se había reordenado en su interior. El hielo se había roto. No sabíamos qué vendría después, pero la atmósfera ya no era de final, sino de una espera insoportable. Aquella noche el silencio de la mansión cambió de naturaleza. Ya no era un silencio pesado, de derrota, sino uno expectante, casi eléctrico. Arturo no volvió a sentarse en aquel sillón de terciopelo. En su lugar, permaneció de pie junto al féretro durante horas, con una mano apoyada sobre la madera, como si estuviera absorbiendo algo de ella o transmitiéndole una energía desconocida.
Su respiración se había vuelto más profunda, más regular. El frío glacial del salón, que nos calaba los huesos a todos, parecía haber retrocedido un grado, como si una fuente de calor invisible e inexplicable hubiera empezado a emanar del centro de la habitación. Era sutil, casi imperceptible, pero todos lo sentimos. La atmósfera ya no era la de una tumba, sino la de una vigilia sagrada. Las horas siguientes fueron extrañas, marcadas por pequeños gestos que rompían con la parálisis de los días anteriores. Arturo, que no había probado bocado ni bebido más que sorbos de agua, pidió que le trajeran un café. Luego, caminó hasta uno de los grandes espejos del vestíbulo, algo que había evitado como la peste, y se observó a sí mismo durante un largo minuto. No vi en su rostro el reflejo del hombre destruido, sino el de alguien que se reconoce tras una larga ausencia. El color había empezado a volver a sus mejillas, y la tensión de su mandíbula se había relajado. No era felicidad, ni mucho menos, pero era vida. Un síntoma de que algo dentro de él, algo que dábamos por muerto, estaba empezando a despertar lentamente. A la mañana siguiente, lo encontré en la biblioteca, un lugar que había permanecido cerrado desde la enfermedad de Sofía. Tenía en sus manos un pequeño álbum de fotos, abierto en una página donde se veía a la niña riendo a carcajadas en un columpio. Pero su expresión no era la de un padre que se tortura con los recuerdos. Había una especie de asombro en su mirada, una perplejidad serena, como si estuviera viendo la imagen por primera vez. Lo oí susurrar su nombre, Sofía, pero no sonó como un lamento. Sonó como el redescubrimiento de algo precioso que creía perdido para siempre, una palabra que de repente recuperaba todo su significado. El dolor seguía allí, pero ya no era un abismo, sino un recuerdo que empezaba a emitir una luz tenue. Fue una de las empleadas de la limpieza, la misma madre de Leo, quien lo notó primero. Se acercó a mí, con los ojos muy abiertos, y me señaló una de las coronas de flores junto al ataúd. En el centro había un ramo de lirios blancos que llevaban allí casi 3 días, y que, lógicamente, habían empezado a marchitarse. Sin embargo, uno de los capullos, uno que había estado completamente cerrado y amarillento por la falta de vida, ahora estaba entreabierto, mostrando un blanco inmaculado en su interior. Al principio pensé que era una sugestión, una tontería fruto de la tensión. Pero me acerqué, y lo vi con mis propios ojos. Era imposible, desafiaba toda lógica, pero allí estaba, una pequeña e innegable señal de vida en medio de la muerte. A media tarde de ese día, Arturo me llamó a su despacho. Fue la primera vez que entraba en esa habitación desde la tragedia. El aire aún olía a papeles y a su colonia, pero él ya no parecía un fantasma en su propio reino. Se sentó detrás de su imponente escritorio y me miró fijamente. Sus ojos ya no estaban vacíos, sino que ardían con una urgencia que me desconcertó por completo. No me preguntó por los negocios, ni por los preparativos del funeral, ni por nada relacionado con el mundo que había gobernado. Su única pregunta, pronunciada con una voz ronca pero firme, fue: «El niño. ¿Quién era ese niño, Marcos? Necesito saber quién es». Su interés ya no estaba en el pasado ni en el dolor, sino en el inexplicable catalizador de su cambio. La petición de Arturo nos sumió a todos en un estado de confusión y hasta de miedo. Insistió en que quería ver a Leo, hablar con su madre, Elena. La mujer, al enterarse, se aterrorizó. Estaba convencida de que iban a despedirla por la imprudencia de su hijo, o peor aún, que Arturo, en su dolor, la culparía de alguna profanación. Intenté explicarle que la intención de Arturo no parecía hostil, sino todo lo contrario, pero, ¿cómo explicar algo que ni yo mismo entendía? El hombre más poderoso que conocía, que había intentado doblegar al destino con su fortuna, ahora depositaba una extraña y desesperada esperanza en un niño de 5 años. Nadie sabía qué esperaba encontrar en él, pero todos sentimos que estábamos al borde de algo para lo que no existían palabras. Encontré a Elena, la madre de Leo, en uno de los pasillos de servicio, recogiendo sus cosas con una prisa que delataba su pánico. Su rostro, ya marcado por el cansancio, estaba pálido de miedo. Se disculpaba una y otra vez, con la voz entrecortada, insistiendo en que su hijo no había querido molestar, que era solo un niño curioso, y que lo sentía muchísimo. Intenté tranquilizarla, le expliqué que el señor Arturo no estaba enfadado, que solo quería hacerle una pregunta,
pero mis palabras rebotaban contra el muro de su terror. Para ella, una mujer humilde en una mansión de millonarios, cualquier interacción fuera de lo normal solo podía significar una cosa: problemas. Su miedo era tan palpable que convertía el aire a nuestro alrededor en algo denso y difícil de respirar. Ella negaba con la cabeza, convencida de que iba a perder el trabajo que tanto necesitaba. «Por favor, dígale que no volverá a pasar, nos iremos ahora mismo», suplicó, mientras metía a toda prisa un pequeño jersey y una botella de agua en una mochila infantil raída. Era evidente que no creía ni una palabra de lo que yo le decía. En su mundo, los hombres como Arturo no pedían ver a los hijos de sus empleadas por curiosidad, sino para reprenderlos. Su desesperación era tan genuina que me sentí un verdugo, un mensajero de malas noticias, aunque intentara transmitir todo lo contrario. En ese momento entendí la enorme distancia que separaba el mundo de Arturo del de aquella mujer. Un abismo de poder y miedo que parecía insalvable. Fue entonces, en medio de ese torpe y apurado embalaje, cuando ocurrió. Al meter un libro de colorear en la mochila, un pequeño objeto de madera se cayó y rodó por el suelo de mármol, deteniéndose junto a mis pies. El sonido fue mínimo, casi imperceptible, pero para mí fue como una detonación. Me agaché a recogerlo y, al tenerlo en la mano, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Era un pequeño pájaro de madera, pintado a mano con colores vivos pero ya algo desgastados por el uso. Lo reconocí al instante. Lo había visto decenas de veces en las manos de Sofía. Era su juguete favorito, el que su abuelo le había tallado antes de morir. Un objeto inseparable de ella, que creíamos perdido en el hospital. Levanté la vista, con el pájaro de madera en la palma de la mano, y mi voz salió como un susurro ahogado: «¿De dónde ha sacado esto?». Elena me miró, confundida por mi reacción, y su miedo pareció dar paso a la perplejidad. «Lo encontró Leo», explicó, con la voz aún temblorosa. «Hace unas semanas, en el jardín del hospital, estaba medio enterrado bajo las hojas, cerca del roble grande. Desde ese día no se separa de él, dice que es su proye amigo que espera, mi Telesov». Cada palabra que pronunciaba era un golpe en mi pecho. El jardín del hospital. El roble grande. Era el lugar exacto donde Sofía había jugado por última vez al aire libre, antes de que ya no pudiera levantarse de la cama. La coincidencia era tan brutal, tan imposible, que me dejó sin aliento. Sostuve el pequeño pájaro en mi mano, sintiendo su peso familiar, y supe que no podía ignorarlo. Aquello no era una casualidad. Era una pieza que no encajaba, una señal que rompía todas las reglas de la lógica y el dolor. Le pedí a Elena, con toda la calma que pude reunir, que me permitiera enseñárselo a Arturo. Le juré que no le pasaría nada ni a ella ni a su hijo, que era importante, más de lo que podía imaginar. Ella dudó, sus ojos yendo del juguete a mi rostro, intentando descifrar si estaba ante una trampa o ante algo que tampoco comprendía. Finalmente, con un gesto de resignación y un miedo profundo aún pintado en su cara, asintió en silencio. El destino de todos nosotros parecía depender de aquel trozo de madera pintada. Caminé hacia el despacho de Arturo como si llevara una bomba en las manos. Entré sin llamar a la puerta. Él levantó la vista de unos papeles que no estaba leyendo, con esa misma mirada perdida de antes. No dije nada. Simplemente, me acerqué a su imponente escritorio de caoba y coloqué el pájaro de madera justo en el centro, bajo la luz del flexo. Arturo bajó la vista hacia el objeto. Al principio, solo hubo un leve fruncimiento de ceño, pero un segundo después, su cuerpo entero se tensó. Vi cómo el reconocimiento lo golpeaba como una ola. Sus manos, que habían estado inertes sobre la mesa, se crisparon. Se inclinó hacia adelante, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. El silencio en la habitación se volvió pesado, eléctrico, cargado de una verdad imposible. Con una mano temblorosa, casi reverencial, Arturo cogió el pajarito de madera. Lo giró lentamente, sus dedos recorriendo cada curva, cada imperfección de la pintura, y entonces se detuvo. Sus ojos se clavaron en un punto minúsculo en una de las alas, una pequeña muesca casi invisible. Recuerdo el día que se hizo esa marca. Arturo intentaba arreglarle una pata suelta y se le resbaló la herramienta.
Era la prueba irrefutable. No era un juguete parecido, era el asterisco juguete de Sofía. Levantó la cabeza y me miró, pero su mirada me atravesó. Ya no había dolor en sus ojos, ni siquiera sorpresa. Había algo más profundo y aterrador, la certeza de que estaba frente a algo que no pertenecía a este mundo. La pregunta ya no era quién era Leo, la pregunta era qué asterisco era. Arturo no me hizo falta decir nada más. Su rostro, que durante 2 días había sido una máscara de desolación impenetrable, se transformó en un lienzo de urgencia y desesperación febril. Se levantó de su silla con una energía que no le había visto en años, una determinación casi violenta que me hizo retroceder un paso. «Tráelos», ordenó, con una voz que ya no era un lamento sino una exigencia innegociable. «Tráelos a mi despacho. Ahora, Marcos». El pájaro de madera seguía en su mano, apretado con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Ya no era un hombre de luto, era un cazador persiguiendo un fantasma, y por primera vez desde la tragedia, el miedo que sentí no fue por él, sino por lo que estaba a punto de desatar en su búsqueda de una respuesta imposible. Conduje a Elena y a Leo al despacho de Arturo, un santuario de poder y caoba que ahora parecía una sala de interrogatorios. La mujer temblaba de pies a cabeza, aferrando la mano de su hijo como si fuera su único ancla en un mundo que se había vuelto hostil y extraño. Leo, en cambio, caminaba con una calma desconcertante, observando los lomos de los libros y los trofeos de negocios con la misma curiosidad serena con la que había mirado el ataúd. La atmósfera era irrespirable, una mezcla del terror de la madre, la intensidad casi depredadora de Arturo y esa quietud sobrenatural del niño. Se sentaron en las sillas de cuero frente al escritorio, 2 figuras diminutas y frágiles ante el coloso de dolor que los observaba desde el otro lado de la mesa. Arturo no perdió el tiempo en preámbulos, dejó el pajarito de madera sobre la superficie pulida, justo en el centro, como si fuera la prueba central en un juicio. «Elena», dijo, y su voz, aunque contenida, vibraba con una tensión que podía cortarse con un cuchillo. «Necesito que me mire a los ojos y me diga, con toda la sinceridad de la que sea capaz, de dónde ha salido esto. No quiero la historia que le ha contado a Marcos. Quiero la verdad. Toda la verdad». Su mirada era tan penetrante, tan cargada de una necesidad desesperada, que Elena se encogió en su asiento, incapaz de sostenerla. Vi cómo las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, no de tristeza, sino de puro y absoluto pánico ante un hombre al borde del abismo. La mujer tragó saliva, su voz apenas un hilo tembloroso. «Es la verdad, señor, se lo juro», susurró, mirando sus manos entrelazadas sobre su regazo. Leo lo encontró en el jardín del hospital, debajo del roble grande, pero, hay algo más, algo que no me atreví a decir. Hizo una pausa, respirando hondo como si las palabras le quemaran por dentro. Cuando lo recogió, me dijo que no estaba solo. Dijo que una niña con el pelo muy brillante se lo había dado. Le dijo que era un regalo para su papá, porque se había olvidado de cómo sonreír. Pensé que eran cosas de niños, señor, fantasías, por eso no dije nada. El aire en el despacho se volvió aún más denso, cargado de una confesión que desafiaba cualquier tipo de lógica. Arturo ignoró por completo a Elena. Su atención, toda su existencia, se había centrado en la pequeña figura sentada a su lado. Con una lentitud que me pareció eterna, rodeó el escritorio y se arrodilló en el suelo frente a Leo. Ver a ese hombre, a ese titán que movía millones con una sola llamada, postrado ante un niño de 5 años, fue una de las imágenes más impactantes que he presenciado en mi vida. Su rostro quedó a la altura del de Leo, y sus ojos, que habían juzgado a cientos de hombres, ahora buscaban una respuesta con la humildad de un mendigo. «Leo», le dijo con una voz sorprendentemente suave, casi rota. «¿Es verdad lo que dice mamá? ¿Hablaste con una niña en el jardín?» La pregunta flotó en el silencio, conteniendo el peso de un universo. El niño asintió lentamente sin una pizca de miedo en su mirada. Sus ojos grandes y serios se encontraron con los de Arturo, y por un instante pareció que era el niño quien consolaba al hombre, y no al revés. «Sí», respondió con una vocecita clara y firme. «Se llamaba Sofía. Me dijo que te diera su pájaro porque estabas muy triste, y te habías quedado atrapado en el suelo».
Dijo que con él te acordarías de cómo volar otra vez, como hacen los pájaros. No había fantasía en su tono, ni la invención de un cuento infantil. Lo dijo con la certeza aplastante de quien relata un hecho, una verdad tan simple y tan pura que desarmaba cualquier duda. El nombre de su hija, pronunciado por aquel niño, resonó en el despacho como una sentencia divina. Un sollozo seco y desgarrador escapó de la garganta de Arturo. No fue un llanto de pena sino de algo mucho más complejo, una mezcla de shock, liberación y un entendimiento que trascendía la razón. Se derrumbó hacia adelante, apoyando la frente en el borde del escritorio, y su cuerpo entero fue sacudido por un temblor incontrolable. Ya no hacía preguntas. Ya no buscaba explicaciones lógicas. La verdad, por imposible que fuera, le había golpeado con la fuerza de una revelación mística. Había recibido el mensaje. El pajarito en su mano ya no era un juguete perdido, sino una reliquia, un puente entre dos mundos, y el niño que tenía delante no era un simple niño. Era un mensajero. Y en ese despacho, rodeados de lujo y poder, todos fuimos testigos de cómo un milagro silencioso acababa de salvar a un hombre. Aquellos momentos en el despacho fueron el verdadero funeral, no el de Sofía, sino el del hombre que Arturo había sido. Se quedó arrodillado en el suelo durante un tiempo que nos pareció una vida entera, llorando en silencio, con el pajarito de madera apretado en una mano y la otra apoyada suavemente en la rodilla de Leo. El niño no se movió, no se asustó. Simplemente, permaneció allí, como una pequeña estatua de calma en medio de la tormenta emocional de aquel hombre roto. Elena, su madre, había dejado de temblar. Ahora solo miraba la escena con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando un rito antiguo cuyo significado se le escapaba, pero cuya santidad era innegable. Yo me sentí un intruso, un testigo de algo demasiado íntimo para ser visto. Cuando Arturo por fin se levantó, no era el mismo. La desesperación había sido reemplazada por una especie de calma luminosa, una serenidad que parecía irradiar de él. Miró a Elena, ya no con la exigencia de un jefe, sino con la humildad de alguien que ha recibido un regalo inmerecido. «Quédense», le dijo, y su voz era suave, casi un ruego. «Por favor, no como empleados. No sé cómo, pero quédense». Le ofreció una casa, seguridad económica de por vida, todo lo que su antiguo yo habría usado para comprar lealtad. Pero ahora no era una transacción, era un intento torpe y desesperado por mantener cerca la fuente de aquel milagro. Elena, abrumada, solo pudo asentir levemente, sin saber qué decir ante una oferta que nacía de un lugar más allá del dinero. Por supuesto, el mundo exterior intentó encontrar una explicación lógica para lo que pasó después. Cuando Arturo, con una calma sobrenatural, abrió el ataúd y Sofía abrió los ojos y respiró, el caos se apoderó de la mansión. Los médicos que habían firmado el certificado de defunción volvieron corriendo, balbuceando teorías sobre catalepsia profunda, un estado comatoso indistinguible de la muerte. Un caso entre 1.000.000, decían, con las caras pálidas y las manos temblorosas. Pero ninguno de nosotros, los que estuvimos en el despacho, creímos una sola palabra. Arturo ni siquiera se molestó en discutir. Dejó que hablaran, que escribieran sus informes. Él ya tenía su propia verdad, una que no necesitaba ser validada por la ciencia, porque la había sentido en su propia alma, y era infinitamente más real. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios radicales. Arturo empezó a desmantelar su imperio con la misma eficacia con la que lo había construido. Las llamadas ya no eran para cerrar tratos sino para vender empresas, liquidar acciones, deshacerse de propiedades. Sus socios pensaron que se había vuelto loco por el dolor, pero yo veía la claridad en sus ojos. No estaba destruyendo su vida, la estaba recuperando. Cada venta era un ladrillo menos en la muralla que había construido a su alrededor. Se deshizo de la mansión, del jet privado, de los coches de lujo. Lo vi un día firmando los últimos papeles, y en su rostro no había ni una pizca de arrepentimiento, solo el alivio de un prisionero que por fin ve cómo se abren las puertas de su celda. Se mudaron a una casa normal, en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín que Arturo se dedicó a cuidar con sus propias manos. La primera vez que los visité, lo encontré de rodillas en el césped, lleno de barro, enseñándole a Sofía a plantar un rosal.
La niña, que había vuelto a la vida con una vitalidad asombrosa, reía a carcajadas, una risa que ya no era un eco doloroso en una mansión vacía, sino el sonido real y presente de la felicidad. Arturo ya no era un padre ausente intentando compensar el tiempo perdido con regalos caros. Era simplemente un padre. Estaba allí, en cada pequeño instante, en cada rodilla raspada, en cada cuento antes de dormir, viviendo cada segundo como si fuera el único que importara, porque había aprendido de la forma más brutal que, en realidad, lo es. Elena y Leo se quedaron con ellos un tiempo, no como sirvientes, sino como parte de esa extraña y nueva familia. Arturo intentó darles todo, pero Elena, con una dignidad silenciosa que me recordaba a la calma de su hijo, rechazó la mayor parte. Un día, sin más, anunciaron que se marchaban. Dijeron que el padre de ella había encontrado un trabajo mejor en otra ciudad. No hubo dramas ni despedidas lacrimógenas. Se fueron tan silenciosamente como habían llegado, dejando atrás solo el pajarito de madera, que ahora ocupaba un lugar de honor en la mesilla de noche de Sofía. Su misión, fuera cual fuese, había terminado. Eran mensajeros, y el mensaje había sido entregado. No necesitaban nada más, porque su recompensa no era de este mundo. Unos meses después, vi a Arturo en un parque público. Estaba empujando a Sofía en un columpio, y en su rostro había una expresión de paz que nunca le había visto. A lo lejos, cerca de un estanque, vi a Elena y a Leo lanzando migas de pan a los patos. Sus miradas se cruzaron por un instante a través del parque. No hubo saludos, ni gestos. Solo un leve, casi imperceptible, asentimiento de cabeza por parte de Arturo. Un reconocimiento silencioso, cargado de una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Y en ese momento lo entendí. Arturo no había comprado un milagro con su fortuna. La vida se lo había regalado, a través de la inocencia de un niño, para recordarle que el verdadero poder no reside en lo que posees, sino en la capacidad de rendirte ante lo que no puedes explicar. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, por favor comparte este vídeo con esa persona. Y no te olvides de suscribirte para más relatos como este. Gracias por escuchar.